Terror real en México. Una noche oscura en un pueblo maldito de México, Clara y sus amigos llegaron atraídos por historias de desapariciones y horrores inexplicables. San Bartolo, desolado y envuelto en niebla, parecía respirar un miedo antiguo. En una posada abandonada, un anciano les advirtió: no salgan de noche. Ignoraron la advertencia, y entre cuentos de leyendas, Clara recordó la historia de jóvenes que desaparecieron siguiendo un canto en el bosque. La atmósfera se tensó hasta romperse con un susurro escalofriante. Juan, desafiando el miedo, se adentró en la niebla. Clara intentó detenerlo, pero él desapareció en la oscuridad. La niebla se cerró como un presagio, y el aire gélido congeló sus gritos. Juan no respondió. Solo quedaba el eco perdido entre los árboles y una decisión aterradora: seguirlo o esperar lo inevitable. Clara y sus amigos se adentraron en el bosque, guiados por una melodía inquietante que parecía llamarlos desde la oscuridad. La luz de las linternas temblaba, incapaz de disipar las sombras que danzaban entre los árboles. El canto se volvía más claro, más seductor, hasta que un grito desgarrador rompió el hechizo. Era Juan. Corrieron hacia el sonido y lo encontraron en un claro, inmóvil, con los ojos desorbitados y la piel pálida como la muerte. Clara, aterrorizada, se arrodilló junto a él, pero algo en el aire le heló la sangre. No estaban solos. De la niebla surgieron figuras espectrales, jóvenes demacrados con ojos llenos de desesperación. Eran los desaparecidos, almas atrapadas en un tormento eterno. Las visiones se acercaron, drenando la energía de Clara y sus amigos mientras un grito ensordecedor reemplazaba la melodía. Las manos espectrales se extendían, suplicando y a la vez arrastrándolos hacia su destino. Con un terror primitivo, tomaron a Juan y corrieron, mientras la niebla se cerraba a su alrededor, transformando el bosque en un laberinto de risas y lamentos que perseguían cada uno de sus pasos. Tras una eternidad, escaparon del bosque y alcanzaron la posada, cuya puerta se cerró de golpe detrás de ellos, como si algo los protegiera de las sombras que los acechaban. Pero Clara sabía que no estaban a salvo. Las almas perdidas seguían allí, y una presencia oscura los observaba, paciente. Mientras intentaban recuperar el aliento, el silencio fue roto por el crujido de la puerta que se abría lentamente. En el umbral, el anciano propietario los miró con un rostro marcado por el terror, como si supiera que algo espantoso los había seguido. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. El anciano les advirtió con gravedad sobre el bosque y las almas atrapadas, condenadas a vagar eternamente en busca de compañía en su sufrimiento. La única esperanza era un ritual durante la luna llena, pero un error podía condenarlos también. Con el tiempo en su contra, Clara y sus amigos decidieron enfrentarse al horror. La niebla los envolvía mientras regresaban al bosque, guiados por la tenue luz de la luna y el eco distante de la melodía. En el claro, la atmósfera era sofocante, cargada con la presencia de los espíritus. Encendieron la vela, conscientes de que cada movimiento podía ser el último, mientras la oscuridad parecía observarlos, hambrienta. Mientras buscaban, Clara encontró un colgante que parecía susurrar recuerdos de una vida perdida, mientras imágenes de una joven suplicante llenaban su mente. Sofía halló un cuaderno lleno de risas dibujadas, ahora silenciadas por la tragedia. Juan desenterró un sombrero de paja, gastado por días felices bajo un sol que ya no brillaba para su dueño. Con cada objeto recolectado, el aire se volvía más pesado, el canto más insistente, como si el bosque mismo intentara retenerlos. Al correr desesperados, los árboles se cerraron a su paso, y las sombras cobraron vida, alargando sus garras hacia ellos. De la niebla surgió una figura femenina, hermosa pero rota, que extendió su mano hacia Clara con un susurro cargado de dolor. Por un instante, Clara casi cedió, pero algo oscuro en el aire la hizo detenerse, mientras el grito de la melodía resonaba como una advertencia final. La figura era más que un espectro, era el alma atormentada de una joven atrapada en la penumbra. Su lamento quedó suspendido en el aire mientras Clara retrocedía, resistiendo el abismo de tristeza que amenazaba con consumirla. Corrieron hacia la posada, perseguidos por el eco de gritos desgarradores y el peso de la niebla que parecía cerrarse a su alrededor. Dentro,
Dejaron caer los objetos sobre la mesa, cada uno impregnado de las vidas rotas que intentaban salvar. La tensión en el aire era sofocante mientras preparaban el altar, rodeados por la luz fría de la luna. Al encender la vela y recitar las palabras del ritual, una brisa helada acarició la habitación, y las llamas temblaron, como si algo invisible hubiese respondido al llamado. El aire se volvió pesado, cargado de susurros que parecían provenir de todas direcciones. Clara levantó el colgante y habló con más fuerza, pero el ambiente respondió con un frío glacial que hizo temblar la vela. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, deformándose hasta revelar rostros angustiados, sus gritos llenos de dolor y desesperación perforando la mente de los presentes. Las figuras espectrales se acercaron al altar, sus ojos reflejando una mezcla aterradora de esperanza y rabia. Una luz cegadora llenó la habitación mientras las almas se materializaban, rodeando a los amigos con su presencia opresiva. El canto, ahora transformado, resonó como un eco inquietante que parecía provenir de lo más profundo del abismo. Los lamentos de las almas llenaron el aire, un coro desgarrador de súplica y desolación. Clara sintió como su dolor se entrelazaba con el suyo, como si sus vidas rotas se aferraran a ella en busca de liberación. Las voces eran un caos de historias truncadas, de sueños aplastados por la oscuridad del bosque. La joven de las trenzas habló, su voz rota por el recuerdo de risas y esperanzas que la melodía había convertido en desesperación. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, mientras las figuras espectrales murmuraban entre sí, sus palabras fundiéndose con el eco de la canción maldita. La luz de la vela brilló con una intensidad antinatural, mientras las almas, envueltas en un resplandor inquietante, comenzaban a transformarse, sus rostros liberándose lentamente del tormento que las había consumido. Sin embargo, la tensión en el ambiente seguía siendo sofocante, como si algo oscuro aún permaneciera al acecho. El ritual alcanzó su clímax, y las almas comenzaron a elevarse, sus figuras desvaneciéndose en un rastro de luz. Pero cuando el silencio llenó la habitación, algo oscuro se hizo presente. Un viento helado golpeó con furia, cerrando la puerta de golpe y apagando cualquier esperanza de calma. Las sombras en las esquinas se retorcieron, susurrando con voces llenas de rabia y dolor. La atmósfera se volvió sofocante, mientras una fuerza invisible parecía acecharlos, alimentándose de su miedo. Las luces parpadearon, y las caras de las almas liberadas se deformaron en expresiones de agonía. Los susurros se convirtieron en gritos, y Clara entendió con horror que no habían terminado. Habían despertado algo mucho más siniestro, algo que no los dejaría escapar. Las sombras avanzaron, y la luz de la vela, temblorosa, fue consumida por la oscuridad. La sala se desmoronaba bajo el peso del dolor y la ira. Las figuras sombrías rodearon al grupo, susurros de rabia llenando el aire como cuchillas invisibles. Clara intentó calmar el caos, pero sus palabras parecían alimentar la tormenta. Las sombras avanzaban, cargadas de desesperación, hasta que un destello de confusión las detuvo. La voz temblorosa de Juan resonó, llamándolas a recordar quiénes eran. Lentamente, la oscuridad retrocedió, y las almas comenzaron a brillar débilmente, transformando los susurros en una melodía triste pero hipnótica. Con un último grito de esperanza, las almas se liberaron, dejando tras de sí una luz cegadora que disipó la ira y la tristeza. Pero mientras la calma regresaba y el viento cesaba, Clara supo que algo oscuro aún acechaba, observando desde las sombras, esperando su momento. Con cada paso, Clara sentía las almas aún presentes, como un eco inquebrantable. Aunque el sol iluminaba el bosque, la oscuridad seguía al acecho, invisible pero palpable. Al llegar a la cabaña del anciano, sus palabras cayeron como un peso frío. No todos los espíritus buscan la paz, y fuerzas oscuras aún los retenían. La advertencia resonó en Clara, su esperanza teñida de inquietud. Mientras el anciano hablaba de memoria y verdad como armas, una sensación de amenaza se filtraba entre sus palabras. Salieron de la cabaña con determinación, pero el bosque, bajo la luz del día, no era menos siniestro. Algo los observaba desde las sombras, y aunque intentaban convencerse de que su lucha era por la luz, Clara sabía que la oscuridad no había terminado con ellos. El bosque no olvidaba, y ellos tampoco podrían hacerlo. El aire en la iglesia era helado, cargado de una presencia invisible que parecía observar cada movimiento.
Clara encontró los nombres en el libro, escritos con tinta desvanecida, como si el tiempo mismo intentara borrar su existencia. Isabel, Miguel, Elena y Ricardo, atrapados por una melodía que los había arrastrado a la niebla, dejando tras de sí solo ecos de risas y sueños rotos. La nota en el registro hablaba de una música seductora, un canto que prometía belleza, pero que solo traía desaparición. La sacristía se volvió opresiva, como si las sombras se alargaran con cada página que pasaban. Al llegar a la casa de Isabel, la tristeza se materializaba en cada rincón, en las fotos que parecían mirarlos con reproche, en la voz quebrada del padre que relataba la última noche de su hija. La música, recordó Clara, aquella melodía que aún resonaba en el bosque, llamándolos como un depredador paciente. La advertencia del hombre era clara, lo que atrapó a Isabel no sería fácil de enfrentar, y sin embargo, Clara sintió que no podían retroceder. Las palabras del padre se quedaron grabadas en su mente, tal vez ella aún quiera bailar. Pero algo en el aire, en las sombras del bosque, le susurraba que no estaban solos, que aquello que los esperaba no los dejaría salir con vida. La noche se cernió sobre el bosque como un manto pesado, y la luna, pálida y distante, parecía observar el ritual con un frío desdén. Las flores, dispuestas en un círculo, se mecían como si algo invisible las tocara, mientras la vela blanca ardía con un fuego inquieto. Pero entonces, la música comenzó. No era solo un sonido, era un susurro que se filtraba en los huesos, un canto hipnótico que intentaba arrastrarlos al abismo. Las sombras se retorcían, vivas, y el aire se llenó de un frío que calaba hasta el alma. Cuando la figura de Isabel apareció, no era solo una visión, era un eco de dolor atrapado entre mundos, su rostro marcado por una lucha interminable. La melodía creció, envolviendo todo, y las sombras se acercaron, deformes y hambrientas, como si esperaran devorar cualquier chispa de esperanza. Clara, desesperada, llamó a Isabel, su voz temblando mientras las almas atrapadas emergían de la oscuridad, sus formas distorsionadas por el sufrimiento. El bosque parecía respirar, vivo y malévolo, mientras Clara y sus amigos luchaban por no sucumbir. La danza de Clara era un acto de desafío, pero también un grito de auxilio en medio de la penumbra. Las sombras vacilaron, pero el peligro seguía latente, como si el bosque mismo se resistiera a dejar ir a sus prisioneros. La figura de Isabel brilló, pero su luz era frágil, y el dolor en su rostro era un recordatorio de todo lo que habían perdido. Cuando finalmente las almas comenzaron a elevarse, el bosque pareció rugir, un lamento de rabia y derrota. La música, antes seductora, se desvaneció en un gemido desgarrador, y las sombras se disiparon en la nada. Pero el silencio que quedó no era de paz, sino de algo que acechaba, esperando su momento para regresar. El bosque, aunque aparentemente en calma, seguía observándolos, su oscuridad latente como una amenaza que nunca desaparecería del todo. La luz de la luna parecía burlarse mientras Clara y sus amigos dejaban atrás el bosque, pero algo en el aire seguía siendo pesado, como si los árboles susurraran secretos que no debían ser oídos. Aunque habían liberado a las almas atrapadas, el eco de la música aún resonaba en sus mentes, un recordatorio de que la oscuridad nunca desaparece por completo. En el pueblo, las historias de Isabel y los demás jóvenes se convirtieron en leyendas, pero no todas las leyendas traen consuelo. Las celebraciones y las flores no podían borrar del todo la sensación de que algo seguía observándolos desde las sombras. Clara sentía que la conexión con los espíritus no la abandonaba, una presencia constante que la seguía incluso en sus sueños. Y aunque el pueblo se llenó de luz y esperanza, el bosque permaneció, inmóvil y expectante, como si aguardara el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía. Las canciones que antes eran de alegría comenzaron a sonar vacías, y las danzas parecían un intento desesperado por mantener a raya aquello que acechaba. Clara sabía que la oscuridad no había sido derrotada, solo contenida, esperando su próximo movimiento. La cueva, inundada por un resplandor fugaz, parecía contener la respiración mientras las almas lloraban su dolor convertido en luz. Pero la esperanza se quebró al emerger una sombra voraz, un abismo viviente que buscaba devorar lo que quedaba de ellos. Clara sintió el frío del terror atravesar su ser, pero no cedió. La danza desesperada comenzó, un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, mientras la sombra se retorcía, hambrienta y furiosa. Las figuras atrapadas, en un último acto de agonía, se unieron al ritual,
sus voces llenando la cueva como un lamento desgarrador. Finalmente, la sombra fue consumida por el estallido de luz, pero el silencio que siguió no trajo alivio, sino una inquietante calma, como si algo mucho más oscuro hubiese sido despertado. Al salir, la brisa parecía murmurar advertencias, y Clara, aunque sonreía, sabía que el peligro no había terminado. La oscuridad, siempre paciente, aguardaba su momento para regresar. El festival brillaba con una intensidad casi irreal, pero bajo la luz y las risas, algo oscuro acechaba en los rincones más profundos. Clara sentía la conexión con los espíritus como un peso en su pecho, una presencia constante que no podía ignorar. Las luces danzaban, pero parecían más vivas de lo que deberían, como si las almas liberadas no solo celebraran, sino que observaran, esperando. Cuando la voz suave susurró entre el aire, un escalofrío recorrió a Clara, porque no era un agradecimiento lo que sintió, sino una advertencia. La misión que parecía traer luz ahora, parecía abrir puertas que nunca debieron ser tocadas. Mientras viajaban a nuevas tierras, Clara no podía sacudirse la sensación de que algo lo seguía, algo que la luz no podía disipar. La oscuridad siempre encuentra una grieta para regresar. Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.